El objetivo de esta presentación es identificar los vacíos legales que se producen a la hora de aplicar el derecho ante situaciones de rescates de migrantes en el mar. Es decir, se trata de señalar los puntos de tensión que se producen entre la realidad que acabo de mencionar, el rescate de migrantes en el mar, y el derecho aplicable al caso concreto. Para ello me referiré en primer lugar al contexto, en segundo lugar aludiremos al deber de rescate tal y como está contemplado en el derecho, en tercer lugar aludiremos al desembarco y los problemas jurídicos que plantea, y en cuarto lugar haremos alusión a una serie de conclusiones. Para empezar, hay que tener en cuenta que el ámbito geográfico en el que se aplican las normas en este caso es especialmente complejo, puesto que el derecho está diseñado principalmente para ser aplicado, al menos con mayor facilidad, en el ámbito territorial del Estado. Aquí nos vamos a referir a un ámbito geográfico específico, sensible, complejo, como digo. Es el mar, el espacio marítimo, con la complejidad que ello supone a la hora de aplicar las normas. En segundo lugar, tenemos que también tener en cuenta que en este caso nos referimos a los destinatarios de las normas y en concreto a la especial vulnerabilidad de los destinatarios de las normas. Estamos refiriéndonos a migrantes que huyen de sus territorios, naufragan, piden auxilio y desembarcan en un puerto seguro. Por tanto, tengamos en cuenta también la especial vulnerabilidad de estas personas. Esta especial vulnerabilidad se pone de manifiesto en los propios informes que elaboran y que publican organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, que ha detectado en los últimos años, desde 2014 hasta la actualidad, 2019, más de 15.000 desapariciones en el mar Mediterráneo. Por tanto, como digo, estamos en un contexto geográfico especialmente delicado, especialmente complejo. Teniendo en cuenta el supuesto de hecho, podríamos describirlo como sigue. En primer lugar, una ONG que no pertenece, por tanto, al cuerpo jurídico del Estado, político del Estado, una ONG con una embarcación rescata a una serie de migrantes en el mar y decide, por supuesto, desembarcarlos en un puerto seguro. Debe desembarcarlos en un puerto seguro. Este es el supuesto de hecho. Por lo tanto, si supusiéramos, y estos son los casos que se han dado en la actualidad, que en este caso el barco pertenece al pabellón español o fue registrado en el Estado español, estaría implicado en primer lugar, desde el punto de vista del derecho internacional, nos interesa destacar qué estados están implicados, estaría implicado el derecho español, como el Estado español. En segundo lugar, generalmente estas actividades de rescate se producen frente a las costas italianas y de Malta, por tanto también vendría a implicarse el Estado italiano, el Estado maltés y a continuación también todos aquellos estados cuya nacionalidad son las personas rescatadas, los que vienen generalmente a solicitar protección internacional al territorio europeo. Dicho esto, habría que ver qué normas son aplicables y para ello acudamos en primer lugar al derecho del mar, pero en este caso nos encontramos ya con un pequeño problema. El derecho del mar, en concreto el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, tiene como objeto principal regular y coordinar las competencias de los Estados en lo que se refiere a la exploración y explotación de los recursos marítimos. Por tanto, su objetivo es establecer un régimen pacífico entre los Estados y estable entre los Estados a nivel horizontal y apenas se tiene en cuenta la persona en el derecho del mar. En segundo lugar, sería aplicable también el derecho internacional de los derechos humanos, puesto que estas personas que huyen, en la mayoría de los casos, huyen teniendo en cuenta que su vida podría correr peligro y su libertad podría correr peligro en su estado de origen. Por supuesto que también sería aplicable el derecho de los refugiados, en concreto el Convenio de Ginebra de 1951, que reconoce el estatuto del refugiado a todo aquel que huye por motivos de persecución de su propio Estado. Y finalmente, el derecho penal del Estado, en este caso, entra también a jugar un papel relevante, puesto que en la mayoría de los Estados el ordenamiento penal establece, tipifica lo que se denomina como la omisión del deber de socorro. Por tanto, si un Estado o una ONG decidiera no socorrer a las personas en peligro en el mar, podría incurrir en este delito. Además, en algunos casos, los ordenamientos penales internos de los Estados han criminalizado incluso la prestación de ayuda o la facilitación de la ayuda a los migrantes marítimos. Por tanto, el derecho penal también habría que tenerlo en consideración.
Dicho esto, empecemos por el artículo del Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que sí que hace alusión a la persona. Se trata de uno de los pocos artículos que se refieren en concreto a la especial situación, en este caso, de vulnerabilidad de las personas que están naufragando en el mar. En concreto, el artículo 98.1 obliga a los Estados a exigir al capitán de los buques que enarbolen su pabellón a prestar auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar. Este deber de rescate también se contempló anteriormente en otros tratados internacionales, en el Convenio SAR, por ejemplo, y por tanto hoy se considera que es un derecho consuetudinario, una norma reconocida como derecho consuetudinario que no plantea ninguna duda. Además de ello, podríamos tener en cuenta la elaboración por parte del Comité de Derechos Humanos de un comentario general, en concreto el Comentario General 36, publicado en 2018, que no es casual que se refiera en su párrafo 63 en concreto al deber de rescate en el mar que tienen los Estados y lo vinculara, por tanto, al derecho a la vida. Por tanto, aquí ya vemos que el derecho internacional de los derechos humanos quiere acercarse al derecho del mar y, en concreto, a la hora de regular las situaciones de rescate. Dicho esto, el artículo 98, a continuación, en su párrafo segundo, obliga a los Estados a establecer zonas de rescate que deben de coordinarse entre ellos, que deben de estar coordinadas entre todos los Estados. De esta manera, los Estados ribereños han venido estableciendo zonas que se llaman zonas SAR, en las que están obligados a coordinar los rescates que se pudieran producir. España tiene sus zonas SAR, Malta tiene la suya, Grecia tiene la suya, Italia la suya e incluso Libia ha sido reconocida como, una zona de Libia ha sido reconocida como zona SAR. El problema fundamental viene a la hora de establecer cuál es el régimen jurídico aplicable al desembarco en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque no existe ninguna norma en derecho internacional que obligue a los Estados a autorizar los desembarcos. Esto quiere decir que ni el Estado del pabellón ni el Estado ribereño que se encuentra con un barco que quiere desembarcar esté obligado a autorizar dicho desembarco. Como máximo, el Convenio SAR, con su enmienda de 2004, establece que la parte responsable de la región de búsqueda y salvamento, es decir, aquellas zonas SAR, aquellos estados que tienen sus zonas SAR, en la que se preste dicho auxilio, asumirá la responsabilidad primordial de que los supervivientes sean auxiliados, sean desembarcados y sean entregados en un lugar seguro. Ahora bien, esa responsabilidad es primordial, pero, como decíamos, no es exclusiva y, por tanto, no impone ninguna obligación. A todo ello se añade un principio fundamental, arraigado también en el derecho consuetudinario, que es el principio de no devolución o non-refoulement. Este principio sí que podría constituir, digamos, un límite a la hora de llevar a cabo actividades de desembarco, en la medida en que prohíbe a los Estados enviar a alguien a un lugar en el que su vida o su libertad vaya a correr peligro. Por tanto, ya nos encontramos con un límite y, por tanto, en este caso, teniendo en cuenta la situación que he mencionado anteriormente, podríamos llegar a concluir que Libia no es un lugar seguro y que, por tanto, gracias a la aplicación del principio non-refoulement, el desembarco en Libia no sería conforme a derecho. A todo ello se añade el Sistema Europeo Común de Asilo, la aplicación de este Sistema Europeo Común de Asilo, un conjunto de normas sobre asilo y refugio y protección internacional y, en concreto, el Reglamento de Dublín III de 2014 que tenemos que tener en consideración. ¿Y por qué hay que tenerlo en consideración? Porque este Reglamento Dublín III obliga a los Estados a examinar todas las solicitudes de protección internacional que llegan por primera vez a su territorio. Es decir, que en este caso, como la mayoría de las solicitudes de asilo en el contexto de la migración marítima llegan a los estados fronterizos, estos estados costeros asumen una carga mayor que el resto de los estados que no tienen costa. De ahí que España, Italia, Grecia y Malta, en este caso, se vean incapaces de absorber la cantidad de solicitudes de asilo que están llegando. Y esto es lo que está planteando problemas y que se están intentando resolver a través de la adopción de acuerdos intergubernamentales entre una serie de estados, liderados por Francia y Alemania, a los que se han sumado Italia y Grecia y posteriormente también España.
El problema de este tipo de acuerdos intergubernamentales es que dejan de lado el sistema europeo común de asilo y por tanto no son todos los Estados miembros de la Unión Europea los que asumen la obligación de acoger a las personas necesitadas de protección, sino que son solamente aquellos Estados que en cada momento concreto y con decisiones basadas en acuerdos ad hoc aceptan una cuota determinada de refugiados. Por tanto, para, sobre todo, incidir en el foco fundamental del derecho europeo, que es la integración, habría que, por lo menos, cuestionar o tener en cuenta que estos acuerdos, con este rasgo tan intergubernamental, podrían poner en cuestión todo el sistema. De manera que habrá que avanzar hacia la búsqueda de puntos de conexión entre los cuerpos de normas que acabo de mencionar para brindar mayor seguridad jurídica a las personas que necesitan protección y, sobre todo y fundamentalmente, para dar un contenido jurídico al principio de solidaridad reconocido en el Tratado de Lisboa.